Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Bienvenidos a un nuevo encuentro con la geometría. En esta oportunidad nos corresponde ver el teorema de Euclides. Como observamos en la imagen, tenemos un triángulo rectángulo, un triángulo que es rectángulo en C. Entonces, este teorema se aplica a los triángulos que son de ese tipo, que son triángulos rectángulos. Ahí tenemos que el triángulo ABC, entonces, es un triángulo rectángulo, donde A y B serían los catetos de este triángulo, son los que quedan adyacentes al ángulo recto, y C sería la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto. Ahí también tenemos trazada la altura que viene desde el vértice C, desde el ángulo recto del triángulo, y llega a la hipotenusa. ¿Qué ocurre cuando esta altura llega a la hipotenusa? La hipotenusa queda dividida en dos segmentos. Esos segmentos, que en este caso les llamamos P y Q, el segmento AD está representado por una P y el segmento de B por una Q. Estos segmentos son las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa y que están destacados ahí al lado. P vendría siendo la proyección del cateto B en la hipotenusa y Q vendría siendo la proyección del cateto A en la hipotenusa. Entonces, con estos elementos hay algunas propiedades importantes que se pueden establecer. Una de ellas dice que el cuadrado de la longitud de la altura es igual al producto entre las longitudes de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. ¿Cómo lo traducimos esto en simbología matemática? H es la altura que baja desde el vértice C hacia la hipotenusa. Entonces, H al cuadrado es igual al producto entre las longitudes de las proyecciones de los catetos en la hipotenusa, que sería P multiplicado por Q. Por lo tanto, la altura al cuadrado es igual a P por Q. Otra relación importante referente a la altura es que la longitud de la altura también es igual al cociente entre el producto de las longitudes de los catetos y la hipotenusa. Está destacado en notación matemática ahí abajo, dice que H es igual a A multiplicado por B y eso dividido por C, que sería el producto de los catetos dividido entonces por la longitud de la hipotenusa. Por lo tanto, ahí tenemos dos relaciones importantes para poder calcular la altura en un triángulo rectángulo. Hay otras dos relaciones referente a los catetos también. Podemos indicar la primera, por ejemplo, el cateto A. El cateto al cuadrado, A al cuadrado, va a ser igual al producto entre la longitud de su proyección por la hipotenusa. En este caso, la proyección del cateto A es Q y la hipotenusa, recordemos que es C, por lo tanto, A al cuadrado sería igual a Q por C. Y lo mismo para el cateto B, podríamos establecer que P al cuadrado es igual al producto entre la longitud de su proyección, que es P por la hipotenusa. Entonces sería C por P o P por C. Eso está destacado acá. Dice en lenguaje común que el cuadrado de la longitud de cada cateto es igual al producto entre las longitudes de la hipotenusa y su proyección. Y abajito están entonces en términos más matemáticos. Dice A cuadrado igual C por Q y B cuadrado igual C por P. Recordando que C es la longitud de la hipotenusa y P y Q son la longitud de las proyecciones de ambos catetos en esta hipotenusa. Ejercicio de aplicación del teorema de Euclides. En este primer ejercicio nos muestran un triángulo, el triángulo LMN es rectángulo en M. Ahí está el ángulo recto. LK nos dicen que mide 4 centímetros. LK viene siendo la proyección en la hipotenusa del cateto LM, que ahí está simbolizado por una letra X. Y KN, que sería la proyección del otro cateto en la hipotenusa, mide 12 centímetros. Luego nos preguntan cuánto mide LM, es decir, tenemos que calcular la medida de un cateto, el que está representado por la letra X. Entonces, como lo vimos recién, sabemos que el cateto al cuadrado, en este caso que sería X cuadrado, va a ser igual a la longitud de la hipotenusa. La hipotenusa sería los 4 centímetros más los 12 centímetros, nos daría un total de 16 centímetros.
Por lo tanto, esos 16 hay que multiplicarlo por la proyección de ese cateto en la hipotenusa, que es 4 centímetros. Entonces, 16 por 4 nos va a dar 64. Luego, si extraemos la raíz cuadrada de 64, para poder obtener el valor de x, eso nos da 8 centímetros. Por lo tanto, el cateto LM mide 8 centímetros y eso está en la alternativa B del ejercicio. Esta segunda situación nos muestra una figura que representa la fachada de una casa vista de frente y la techumbre tiene una forma de triángulo rectángulo. Si la altura, que la representamos con la letra H, la altura de la techumbre es 4/5, que lo representamos con una letra I, del muro de la casa, de la altura del muro de la casa, ¿cuál es la altura del muro? Esa es la pregunta. Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿cuánto es la altura de la techumbre? Entonces, aplicamos la regla de la altura, que dice que la altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones que hay en la hipotenusa de los catetos. Entonces, multiplicamos 1 metro por 6 metros, y eso nos va a dar 6, obviamente. Ya tenemos la altura entonces de la techumbre, que es raíz cuadrada de 6. Además, por los datos que nos dan en el problema, sabemos que la altura, esa altura, es 4/5 de la altura del muro de la casa. Entonces, la altura nuestra, que era 4/5, lo ponemos como altura es igual a 4/5 de I. La altura de la techumbre es igual a 4/5 de la altura del muro. Pero como sabemos ya que la altura de la techumbre es raíz de 6, entonces reemplazamos la H, que es la altura de la techumbre, por raíz de 6, igual 4/5 I. No olvidemos que I es la altura del muro y que es el dato que andamos buscando. Entonces ahí despejamos I, dividiendo el raíz de 6 por 4/5, y al hacer la división nos queda 5 raíz de 6 partido en 4, que eso vendría a ser la altura del muro que estaba representado con la letra I. Y eso lo encontramos en la alternativa B, que sería la respuesta correcta. Un tercer ejercicio nos muestra un triángulo ABC, que también es rectángulo en C, y nos indican que AC es igual con BC y eso es igual a 6 raíz de 2. ¿Qué podemos concluir de esto? Si tenemos un triángulo con dos lados, en este caso los catetos, que tienen igual medida, es un triángulo que es isósceles, ¿ya? Para poder calcular la medida de la hipotenusa que la necesitamos, aplicamos el conocido teorema de Pitágoras, que dice que AB, que sería la hipotenusa, AB al cuadrado es igual al cateto AC al cuadrado más el cateto BC al cuadrado. O sea, nos quedaría que AB al cuadrado es igual a 6 raíz de 2 al cuadrado más 6 raíz de 2 al cuadrado. Si resolvemos esos cuadrados, 6 raíz de 2 al cuadrado nos da 72, ¿ya? Porque sería 36 por 2 en el fondo, eso es 72 más 72. Si hacemos la suma, eso nos da que AB es igual a 144. Pero eso es AB al cuadrado. Como nosotros queremos saber la medida de AB y no de AB al cuadrado, ahí aplicamos la raíz cuadrada, entonces raíz cuadrada de 144 es 12. Por lo tanto, la hipotenusa en este ejercicio es 12. Ahora, como ABC es un triángulo isósceles, entonces la altura también es transversal de gravedad. ¿Qué significa? Recordemos un poquito qué significa el concepto de transversal de gravedad. Es un segmento que viene desde un vértice y llega al punto medio del lado opuesto. Y eso en el triángulo isósceles, la altura coincide con la transversal de gravedad. Por lo tanto, si esta altura es transversal de gravedad, significa que la hipotenusa, que era AB y que medía 12, queda dividida en dos segmentos de igual medida. O sea, AD mediría 6 centímetros y DB también mediría 6 centímetros, que vendrían siendo las proyecciones de los catetos en la hipotenusa. Y eso nos permite determinar la altura. Sabemos que la altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones. Entonces, si cada proyección mide 6, sería 6 por 6, 36. Extraemos la raíz cuadrada de 36 y eso nos daría que la altura, o sea, CD, en este caso también mide 6 centímetros. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa D.
En este ejercicio tenemos un triángulo ABC, que es rectángulo en C, cuya hipotenusa mide P. La medida de la proyección de un cateto sobre ella es M. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes expresiones siempre representa al cuadrado de la medida del otro cateto? Bueno, tenemos dos datos, la hipotenusa que es P y una proyección que es M, por lo tanto la otra proyección va a ser igual a la medida de la hipotenusa menos la medida de la proyección que tenemos, o sea, sería P menos M. Para determinar un cateto, entonces diríamos que el cateto AC al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa, que es P, por la proyección de ese cateto en la hipotenusa, que sería P menos M. Y nos queda la expresión que ahí tenemos, AC al cuadrado es igual a P multiplicado por P menos M. Si hacemos ahí la multiplicación, tenemos que AC al cuadrado es igual a P cuadrado menos PM. Entonces, el cateto que siempre representa el cuadrado de la medida de otro cateto es AC. Y la alternativa correcta, eso está en la alternativa E. Y un último ejercicio, también referido a un triángulo rectángulo, el triángulo ACD, como el que podemos observar ahí en la imagen, nos dice, ¿se puede determinar la medida del segmento BC? Sí, si tenemos las siguientes informaciones. En el 1 nos dicen que AB mide 3. Si solo tuviéramos ese dato del triángulo y no tenemos nada más y nos dicen solamente que eso es 3 y corresponde a una proyección de un cateto, no podríamos dar respuesta al problema. Leamos la información que viene en el 2. Dice, se conoce la medida del segmento DC, o sea, conocemos la medida de un cateto. Entonces, si usamos las dos informaciones que nos entregan en 1 y 2, porque tampoco con la información entregada en 2 podríamos solucionar el problema. Entonces, a lo mejor si usamos las dos, sí podemos darle una respuesta. Por un lado, sabemos que AB mide 3. BC no sabemos cuánto mide, por lo tanto le ponemos X. Entonces, la hipotenusa, que sería AC, mediría X más 3, la suma de las dos proyecciones. Y para poder determinar la medida del segmento BC, si ya conocemos la medida del cateto, entonces sería el cateto al cuadrado, DC al cuadrado, es igual al producto entre la hipotenusa, que sería X más 3, por la proyección del cateto, o sea, sería X por X más 3. Y ahí, obviamente, como DC es una medida que vamos a conocer y X sería la incógnita, ahí vamos a poder determinar entonces cuánto mide BC. Entonces, en este ejercicio, para poder solucionarlo, necesitamos de utilizar las informaciones entregadas en 1 y en 2, y eso significa que la alternativa correcta sería la C, ambas juntas. Finalmente, una frase para la reflexión, dice que las matemáticas son una ciencia exacta, salvo cuando te equivocas. Esto es una invitación a ejercitar, a profundizar un poco en los contenidos para no cometer errores, que a lo mejor en algún momento dado pueden costarnos caro. Será hasta una próxima oportunidad. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.